hoy vamos a seguir con en sí la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo. Y solo para hacer un resumen, para aquellos que quizás esta es tu primera vez, estás ahorita entrando, ¿verdad? Este es tu primera sermón, ya sea que lo estás mirando, que estás en línea, ¿verdad? Estás mirando esta grabación. Te animo a que vayas y empieces de la semana número 1, porque se ha ido acumulando. Ves de que la primera semana hablamos de la doctrina de la Biblia, por qué la Biblia es importante y cómo es que informa eso, la Biblia, cómo informa nuestras vidas y cómo nosotros aquí en Watermark y muchas de las iglesias cristianas evangélicas se suscriben a la noción y a la creencia que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces esa fue la primera semana. La segunda semana hablamos de la doctrina de la Trinidad y verán de que ese es un tema que para algunos se les hace difícil, y traté lo más posible de en sí, como dicen, mojar el apetito para que podamos seguir estudiando ese lindo misterio de quién es Dios. Dios es un Dios, no múltiple dioses, ¿verdad? No somos politeístas, sino que es un Dios en 3 personas. Entonces los animo a que oigan y regresen a oír esas grabaciones. La semana pasada hablamos de la doctrina de Cristo Jesús y cómo nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. No creemos que solo es un profeta o que solo fue un hombre, ¿verdad?, del Medio Oriente que vivió hace 2000 años, ¿verdad? No solo creemos que fue una figura histórica, sino que nosotros depositamos nuestra confianza en Él, diciendo que Él es el Dios visible, ¿verdad? Él es el reflejo del Dios invisible, y Dios invisible se manifestó en nosotros, y por eso Él es llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y miramos la esperanza que eso trae para nuestras vidas. Ahora ya Dios ya no es un ser en el cual estamos hablando en el abstracto, ¿verdad? Y es en cierta manera a veces hasta como una ilusión o hasta fantasía, sino que miramos que en la persona de Jesús se manifestó la plenitud de Dios. En Jesús podemos nosotros ver y decir: Dios vive, Dios es real, y Dios está sintonizado a los dolores, ¿verdad? Él está sintonizado cuál es nuestra experiencia humana. Entonces ven de que hablamos de Dios en cuanto a la Trinidad. Hablé del Dios Padre la semana pasada, de Dios Hijo, ¿verdad?, Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a concluir la parte o la subsección de la Trinidad, hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Ahora, algunos quizás esta es su primera vez que oyen ese término, doctrina. Ves que eso significa, hay muchas ideas, muchos debates, muchos diálogos, ¿verdad? Muchas declaraciones, muchos credos de personas aún más inteligentes que mí, que han estudiado la Biblia y han mirado cómo es que Dios es uno en 3 personas, y vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. Ahora, con eso dicho, verán de que este tema es uno de los temas que ha traído más división a la iglesia, especialmente en la historia reciente. Verás de que este tema en sí es uno de los temas a donde aún aquí en nuestra comunidad de fe, nuestra familia aquí espiritual, hemos tenido disensión, hemos tenido diferentes posiciones. Ahora, miren, es bueno tener diferentes perspectivas, pero eventualmente tenemos que tomar una posición, porque no tomar una decisión es una decisión. El no tomar una posición es una posición. ¿Me doy a entender? En otras maneras, cuando nosotros no tomamos una posición en ciertas creencias, nosotros estamos en sí dándole a la mayoría de personas a que determinen cuál es nuestra creencia. Entonces, yo soy muy partidario que podamos tener diferentes perspectivas, ¿verdad?, de especialmente cosas espirituales, pero que también no solo sean cosas que nos inventemos basadas en nuestras experiencias, sino que nosotros nos arraiguemos y cimentemos en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos informa. Entonces, empiezo de esa manera para algunos anticiparles que quizás algunos no van a estar de acuerdo con todo esto, ¿verdad?, que les voy a decir en los siguientes 30 minutos. Pero lo que les pido es: no dejen que su corazón
no solo se amargue, sino que no reciba lo que Dios quiere para nosotros. Y si más lleguemos a este tema con un corazón abierto, dispuesto, Señor, puede ser que quizás la posición que yo he tomado por años, ahora la necesito reevaluarla. Verán de que yo crecí en una iglesia pentecostal, una iglesia a donde se creía que en sí estaba basada en que yo tenía que hacer ciertas cosas para que Dios me amara. Y eso creó una base a donde empezó como una competencia espiritual, y yo empecé a compararme con otros en vez de compararme con el modelo y el ejemplo perfecto, quien es Jesús. Y eso me llevó a, bueno, no solo pecar, ver delante de Dios, sino que hasta quebrantar relaciones, dividir. Y eso me llevó hasta a veces hasta odiar a personas, y de mi boca declarar que otros eran ya condenados al infierno, solo porque no creían en lo que yo creía. Pero ven, cuando uno toma esa en sí postura, uno está declarando que uno es Dios, en vez de decir, Señor, por favor, ayúdame, ¿verdad? Guíame. Quiero hacer lo verdadero. Entonces, eso es lo que yo les estoy animando en cuanto entremos a este tema. Esta es la posición que hemos tomado como colectiva aquí en liderazgo, ¿verdad? Y eso nosotros hemos dicho, basado en la palabra, y bueno, basado en nuestra investigación, ¿verdad? En lo que leemos, hasta donde nosotros hemos concluido. Estamos abiertos. Yo personalmente quiero aprender de aquellos que quizás tengan una posición diferente. Eso es lo que debemos de nosotros pelear, en que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de caos. Dios es un Dios de unidad, de armonía. No es un Dios de disensión y de tratar de mirar cómo subyuga a personas y las manipula a hacer sus cosas. Sino que Dios es un Dios que dice, esto es quien soy, ¿verdad? Tú considera mis caminos y mira que yo anhelo tener una relación contigo. Y dado a que nosotros nos llamamos seguidores de Jesús, nosotros debemos de tener el mismo sentir de Jesús, y esa es la humildad. ¿Ok? Entonces, con esa actitud vamos a entrar hoy a este tema. Y la manera en que vamos a entrar a este tema es respondiendo a 5 preguntas. Estas 5 preguntas, creo que en sí, como les digo, y varios de aquí, ¿verdad? Algunos que son profesores y han sido teólogos por años, les pueden decir, también verificar y confirmar, que yo voy a tratar de hacer algo que puede tomar años de estudio, ¿verdad? Entonces solo estoy resumiendo y en cierta manera, ¿verdad? Como dicen, mojar el apetito o darles el aperitivo para que sigan escudriñando, ¿ok? Entonces es bueno tomar notas para que podamos investigar. Pero verán de que ahorita voy a tratar de hacer lo posible de darles lo que muchos estudian toda su vida, dárselos ahora en 20 minutos. Entonces, hay mucho que cubrir. Entonces, de ninguna manera, si hay un tema que a ti, ¿verdad? Te interesa, ¿verdad? Quieres aprender más al respecto, escríbenos. Si estás en línea, escribe en los comentarios. O si estás aquí, ves que en el boletín se tiene un número telefónico donde tú puedes enviar no solo tus oraciones, pero también hasta preguntas del mensaje. Es para nosotros de veras un deleite el poder responder a preguntas y no tratar de evadirlas, sino tratar de mirar cómo la palabra de Dios nos informa. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer con estas 5 preguntas. La primera pregunta que vamos a hablar o que vamos a responder es: ¿por qué hay tanta confusión o falta de armonía en torno al Espíritu Santo? ¿Por qué es que hay tanta falta de armonía? La segunda pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia acerca de qué es la persona del Espíritu Santo? La tercera es: ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? La cuarta es: ¿qué significa ser ungido? Y la quinta es: ¿cómo puedo saber si algo es del Espíritu Santo? ¿Listos?
Déjenme orar porque esto es mucho, está cargado, ¿ok? Señor, Espíritu Santo, pedimos que tú traigas testimonio y nos ayudes, Señor, a que en cuanto hablemos de este tema nos unamos más y que en sí miremos lo frágil que somos y cuánto te necesitamos. Y que si nosotros solo imponemos nuestra experiencia como la verdad y no miramos tu verdad como es revelada a través de la Biblia, nosotros podemos caer víctima de nuestra propia interpretación. Entonces ayúdanos, Señor. Pido que este mensaje sea uno de armonía, que nos una y que podamos tener buen diálogo al salir de acá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera pregunta: ¿por qué hay tanta confusión o falta de armonía en torno al Espíritu Santo? Sencilla, esta es la respuesta. Hay un enemigo que anhela diluir el mensaje de esperanza que se encuentra en la persona de Jesús. Y hay muchas personas que han tomado esa mentira en el cual están ellos mismos poniéndose en la posición de aquellos que en sí pueden hasta condenar a personas. Ves de que tenemos un enemigo y nosotros somos parte de una guerra espiritual. Si es que lo quieres o no, tú y yo estamos siendo partícipes de una guerra espiritual. Entonces, ese mismo término está dando a entender de que está el bien y el mal. Está el reino de amor, está el reino de odio. Miramos de que todos somos parte de una experiencia que no solo ha sido diseñada por Dios, pero también Dios ha permitido que este ser llamado Satanás, o que significa, esa palabra significa el adversario, está tratando de calumniar, de ponernos en contra de aquel que es Dios. Porque te imaginas la mejor manera de poder derrumbar todo un imperio, de la mejor manera en que puedes derrumbar toda una nación, ¿sabes qué es? Confundirla, crear mercadeo de mentiras. ¿No se les suena algo interesante que eso es algo como nuestra experiencia, especialmente aquí en los Estados Unidos? Y si te estás sintonizando de los países latinoamericanos, miras cómo la propaganda muchas veces es usada para tratar de mirar cómo guías a diferentes corazones a que tomen ciertas posiciones. Me atrevo a decir que es el Satanás, el adversario, aquel que no quiere que tú aprendas, y no solo aprendas, sino que aceptes la promesa y la verdad de Dios. Si tú no miras que eso está pasando, poco a poco empezarás a dejar que mentiras lleguen a ser verdad en tu vida. Y esa es la manera, la estrategia. Si tú miras desde Génesis del principio, Génesis 1, 2 y 3, tú miras cómo Dios se interactúa con aquellos que Él creó, Adán y Eva. Pero Satanás, dice, como una serpiente, viene y solo pone la declaración, la verdad de Dios y solo la cuestiona, diciendo, si es que Dios. Y de ahí dice la verdad, pero la pone en el paréntesis, ¿verdad? Entre una frase de interrogación, una declaración a donde está diciendo, ¿seguro que crees que Dios es bueno? ¿Seguro que crees que Dios quiere lo mejor para ti? Eso es lo único que Él va a hacer para tratar de confundirnos. Y esta doctrina está dividiendo mucho la iglesia, porque muchos hemos estado dispuestos a ponernos como Dios mismo en vez de nosotros humillarnos y decir, papá, necesitamos que nos guíes. Entonces, mucha de esta disensión que se mira en la iglesia, miras de que no es nueva. Si más, Pablo le escribe a la iglesia, uno de los primeros discípulos, en la ciudad de Corinto. Mira lo que dice en primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Mira, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Porque ves que toda la carta, y si más ese mismo versículo, está hablando acerca de la profecía, que es otro subtema bajo la doctrina del Espíritu Santo que también ha dividido. ¿Y qué pasa? El adversario llega
a la iglesia y solo tiene que cuestionar lo que es la verdad. Ves que no, en cierta manera no cambia la declaración de verdad, sino que solo la pone en una frase de interrogación. Y ves de que esto ha sido algo que ha pasado desde el principio de la creación. Esta es la guerra en que nos encontramos. Creemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de unidad, un Dios que busca restablecer todo y traerlo de regreso hacia Él, o buscamos, o quizás estamos buscando, ¿verdad?, qué es lo que nos conviene a nosotros y cuál es lo mejor, cuál es lo que me trae más placer, ¿verdad?, más conveniencia a mi vida. Entonces, si a nosotros nos emociona más escuchar a Dios cuando alguien cierra la Biblia, su palabra, entonces no estamos en sí buscando qué es la voluntad de Dios. Porque ves de que cuando nosotros vivimos de una manera buscando qué es lo que nos parece bien o qué es lo que es la verdad, eso lleva a el resultado en sí es destrucción. Pero cuando nosotros buscamos lo que dice la palabra de Dios y el testimonio que se puede mirar en toda la historia de la iglesia, tú puedes mirar que Él anhela que nosotros nos sintonicemos a su palabra y no mentiras que otros puedan generar. Entonces, puede ser que cuando nosotros entramos y tratamos de entender el Espíritu Santo, podemos tratar de poner nuestras emociones más alto de lo que la palabra de Dios dice. Pero verás, como dice la Biblia, que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso y solo Jesús puede redimir y puede darnos la verdad. Solo Jesús es aquel que puede traernos la unidad que buscamos. Entonces, sinceramente, es lo que yo creo por el cual es que hay tanta confusión en esta doctrina. Porque una iglesia dividida es una iglesia inútil. Y esa palabra iglesia es ese grupo de personas que siguen a Jesús, cuando estamos en disensión y no buscamos la armonía, y en sí estamos viviendo en disensión, o cuando no queremos llegar a una iglesia porque hay tantos chismes que se hacen. Ese es una iglesia inútil. Ese es un grupo de personas que está solo centrada en sí mismo y no siendo efectivo para la misión que Dios ha creado la iglesia. La iglesia está aquí para revelar de que Dios Padre es amoroso, envió a su Hijo unigénito para que aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Eso le da acceso al poder del Espíritu Santo. Es Dios con nosotros aquí. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es nada más que eso. Cuando nosotros entendemos ese propósito, miramos que sí, es muy fácil en nosotros dividirnos. ¿Entendieron la primera pregunta? La respuesta es: estamos en medio de una guerra espiritual. Entonces, esto es no solo un tema espiritual, pero también tiene implicaciones en nuestra experiencia física y natural. La segunda, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Verás de que nosotros, y vamos a leer aquí la doctrina para que miremos y la vamos a desglosar, para que así no solo se declare y ustedes miren cuál es nuestra posición, pero ahí voy a dar comentarios al respecto. Dice la doctrina: creemos que Dios, el Espíritu Santo, es una persona que restringe el mal en el mundo y convence a los hombres del pecado, justicia y juicio. Él mora en todos los que creen en Jesús. Desde el momento de la creencia en el Hijo, el Espíritu bautiza a los creyentes en el cuerpo, los sella para la salvación, los regenera a una nueva vida, otorga dones espirituales a cada uno y está completamente presente para llenar, controlar y guiar continuamente a los suyos. Sin embargo,
algunos dones del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas y el don de sanación milagrosa, fueron dados a ciertos individuos como signos auténticos para la iglesia primitiva, como miramos en todo el relato del libro de Hechos, y no como evidencia final de la presencia de Dios en la vida de un creyente, ni como confirmaciones de una, entre comillas, segunda bendición o el subsiguiente llenado del Espíritu Santo. Además, creemos que el don de lenguas en el Nuevo Testamento siempre se presenta como un lenguaje conocido, como dice Hechos 2 del 6 al 13, y no como un lenguaje de oración privado. Ahí hay mucho que desempacar, ¿ok? Entonces vamos a pasar lo más posible, dado que el tiempo nos limita, pero aquí vamos. Entonces, esa primera de que creemos que Dios es el Espíritu Santo, es una persona que restringe el mal en el mundo y convence a los hombres del pecado, justicia y juicio, lo sacamos de Juan 16, del versículo 7 al 11. Mira lo que Jesús les dice a sus discípulos. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, vencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ves que el Espíritu Santo es el regalo de la presencia de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas, y que nos convierte en sus siervos, ¿verdad?, en personas que buscan el servir a Dios de una manera saludable, llena de gozo. Somos personas equipadas y útiles para su misión, ¿verdad?, y nos somos llenos de paz y somos personas, ¿verdad?, fructíferas. Esa palabra fructífera en sí es personas que sus acciones, sus palabras, sus deseos e intenciones, el resultado es vida y no muerte. Ves de que cuando una persona que el Espíritu Santo, aquella persona que tiene acceso al Espíritu Santo a través de Jesús, una relación con Jesús, miramos que es una persona diferente, es una persona con una vida transformada. El Espíritu Santo, como les decía, es no alguien que fue creado para que nosotros podamos conectarnos a Dios, sino que es Dios mismo, es una de las tres personas, y el Espíritu Santo es aquel quien, cuando nosotros nos alineamos y entendemos el poder de la doctrina de la Trinidad en sí, miramos de que podemos nosotros ver y tener acceso a la perspectiva de Dios en nuestras vidas diarias. Ahora, ¿por qué es eso importante? Eso es importante porque verán, especialmente esto nos pasó y esto lo he contado ya varias veces, en nuestro segundo año de matrimonio. Aquí dirán muchos, el matrimonio es difícil, pero es de que en esos momentos difíciles, a donde alguien quizás te ha hecho algo que quizás te ha traicionado, es muy fácil tú hacer las cosas no basadas en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios mismo, ¿verdad?, el Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está informando nuestras vidas, en esos momentos lo que sale de nuestras vidas es lo que el Espíritu hiciera y no lo que a mí me parece. Por eso es importante que en nuestras vidas nosotros seamos aquellos que seamos informados y seamos guiados por este Espíritu, que es el Espíritu de Dios. Miramos de que una de las segundas frases ahí, que es: creemos que Él mora en todos los que creen en Jesús. Desde el momento de la creencia en el Hijo, el Espíritu bautiza a los creyentes en el cuerpo, los sella para salvación, los regenera una nueva vida y otorga dones espirituales a cada uno, y está completamente presente para llenar continuamente a los suyos. Ahora, ¿por qué es que decimos eso? Hay varios grupos de personas que creen que
el tú ser un seguidor de Jesús es de dos experiencias. La primera es cuando tú aceptas, ¿verdad?, el regalo que se es revelado en la persona de Jesús, y ahí empiezas una búsqueda de recibir una segunda bendición, una llenura del Espíritu Santo. Y eso está basado en cómo uno pueda leer ciertos versículos. Y ves de que entiendo por qué cómo es que estas personas, ese grupo, ha llegado a esas conclusiones. Pero cuando miramos las Escrituras, miramos que es en el momento de la creencia, cuando personas creían en la persona de Jesús, en cuanto a su rol en la historia de Dios, es ahí donde tú miras el Espíritu Santo entrar, y en sí, imagínense, es como abrir encender las luces, ¿verdad? Era una nueva iluminación. Eran inspirados, eran metidos en el sentir de Dios, en su historia. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ves que dice, y ahora bien, hay diversidad. Entonces aquí estamos entrando a lo que ya se llama estos dones. ¿Por qué es que es importante tener el Espíritu Santo? Ves que el Espíritu Santo, estos dones espirituales, son dados para que nosotros podamos bendecir a aquellos que están en nuestro alrededor, tanto a nuestros matrimonios, sino que nuestras familias, nuestras comunidades y nuestros países. Mira lo que es el fruto de alguien que es controlado, alguien que es guiado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Ves que el Espíritu de Dios es agradable? Está completamente presente en la vida de un creyente y es completamente necesario. Sin el Espíritu Santo es incompleta nuestra experiencia como no solo seguidores de Jesús, pero también como aquellos que hemos sido creados por Dios. Aparte de Él, no podemos hacer nada. Se le puede mentir, resistir, entristecer y hasta indignar. El Espíritu Santo es una persona. Pero ves que sin el Espíritu Santo, con la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, es a donde muchos dicen esa frase: estoy experimentando el infierno en la tierra. A donde no está el Espíritu Santo presente, es allí a donde tú miras eso que es el resultado de que muchos no queremos, ¿verdad? El odio, ¿verdad? Las traiciones, las diferentes frutos que son y que llevan a muerte, la inmoralidad, ¿verdad? Lascivia, otras, la ausencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, el resultado es muerte. Pero cuando el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas, es ahí a donde tú miras que hay vida, hay paz. Entonces, estos dones espirituales son la manifestación de la tercera persona, ¿verdad?, de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros nos unimos y en sí somos llenados, y saben, esa palabra, que ese es mi siguiente punto, esa palabra ser lleno del Espíritu Santo, ¿han ustedes oído esa frase, alguien estaba lleno de furia? ¿Han oído eso? ¿Se han oído? ¿No? O otros que dicen, ha sido atrapado, ¿verdad?, por un espíritu, ¿verdad?, o por el enojo. Sin más, cuando personas toman alcohol, sin más, muchos de los alcoholes, ¿verdad?, diferentes tipos de alcohol, o vino, o otros diferentes ¿verdad?, cosas que han sido alteradas, verás de que se le llaman espíritus. Entonces, cuando alguien está ebrio, es que está atrapado, está, ¿verdad?, tomado por esa sustancia, ese espíritu. Entonces, cuando hablamos de la llenura y ser llenos del Espíritu, es nosotros ser agarrados
por el corazón de Dios, por su misión y por quién Él es en su esencia. Cuando nosotros somos atrapados, capturados, conquistados por el Espíritu Santo en nuestras vidas, miramos que nuestra vida es diferente. Entonces ves que estos dones del Espíritu Santo son aquellos que son dados para edificar a aquellos que se llaman o que son partícipes de la familia de Dios. Ahora, es aquí a donde muchos, verá, cuando leen la lista que salen en diferentes lugares como Efesios y en Gálatas, miras de que se habla acerca de las lenguas. Como les digo, hay muchas posiciones. Yo sé que hay algunos aquí que tienen una diferente posición en esta, pero en cuanto miramos como liderazgo y estudiamos esta palabra de lenguas, miramos de que esta lengua es en sí el idioma que nosotros hablamos. Ves de que cuando miramos los textos alrededor de esa palabra, miramos de que muchos entendieron la misión de Dios, entendieron la importancia de Jesús en ese momento. Entonces, las lenguas fueron dadas para enseñar que Dios estaba ahora cambiando su enfoque en sí. Bueno, en sí ha sido siempre su enfoque el que todos vengan a Él, pero especialmente dando un testimonio, especialmente a aquellos que eran parte de la nación de Israel. Ahora ellos no eran los únicos que iban a recibir la bendición y ser salvos ¿verdad? Y ser parte del reino de Dios. No eran ellos los únicos escogidos, sino que ahora a través del Espíritu Santo, y eso es lo que miras en el libro de Hechos, Dios está en sí autenticando su historia y está enseñando cómo es que no solo quiere alcanzar a Jerusalén, sino que quiere alcanzar a Judea, quiere alcanzar a Samaria y a los confines de la tierra. Sin más, esa es la estructura del libro de Hechos. Es Dios, ¿verdad? Jesús llegó a Jerusalén, ¿verdad? Llegó a la nación de Israel, se movió e hizo cosas, pero sus discípulos eran aquellos que iban a llevar su evangelio, su mensaje de esperanza hacia las comunidades alrededor, hacia las naciones y hasta los confines de la tierra. Entonces, eso de que Dios usó las lenguas es Él diciendo: yo quiero que todos vengan, todos conozcan que yo soy Dios y yo amo y he creado a cada persona, ya sea que seas una persona de Afganistán, o seas una persona de México, o seas una persona de El Salvador, o seas una persona de Rusia. De donde sea, Dios anhela que todos regresemos y seamos partícipes de su historia y seamos parte de una familia internacional. Entonces, cuando entendemos verá que esto el don de lenguas, especialmente en el Nuevo Testamento, siempre se presentó como un lenguaje conocido y no como un lenguaje de oración privada. Hay un versículo que puede, como dicen, crear un espacio a donde quizás pudiera verse que Pablo está hablando acerca de una comunicación muy personal con Dios, pero no lo miramos en otros lugares. Entonces miramos que en sí es algo que Dios está en sí revelando una historia más grande, la historia de amor que Él anhela enseñarnos a todos. Entonces el Espíritu Santo es aquel quien empoderaba. El Espíritu Santo es el que le daba el ánimo, ¿verdad? La energía a aquellos que ahora llegaban a entender: wow, Dios nos ama a todos. No solo a los judíos, sino que ahora a todos. Ahora Él ama a los romanos, Él ama a todos, siempre ha sido, pero lastimosamente nosotros, cuando no entendemos el corazón de Dios, oigan esto, cuando no entendemos la historia de Dios, empezamos a ser egocéntricos. Empezamos a solo nosotros ponernos en el centro de la historia de Dios, en vez de poner a Jesús en el centro de la historia de Dios. Y cómo el Espíritu Santo empodera a aquellos que confiesan esa verdad. ¿Ok? Entonces, ese es el Espíritu Santo. Lo miras como aquel quien empodera,
como aquel quien, ¿verdad? Es el que es el Espíritu de verdad. Él es el que revela y no solo, ¿verdad? Es un ser que quizás podemos decir es como un viento. Miramos que la Escritura usa ese tipo de metáforas o símbolos, ¿verdad? Para tratar de que nuestra mente entienda un poco de Dios, pero eso no significa que el Espíritu es solo un viento. El Espíritu es un ser, es una persona, es Dios mismo con nosotros. Entonces ahora nosotros podemos ser aquellos que sigamos la misión de Dios. El Espíritu Santo se nos ha dado a nosotros como creyentes para cumplir la obra que Dios tiene en esta creación. Pregunta número 3. Entonces, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Es como les decía, en sí esa palabra en griego es plero, que significa completar o ser pleno, ¿verdad? La plenitud. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean que llenos, completos. Nuestra humanidad es completa. Oigan esto. Nosotros llegamos a ser la culminación de nuestra humanidad. Es cuando nosotros rendimos nuestra vida, y eso significa toda mi mente, todo mi corazón, todo este cascarón, ¿verdad? Ya sea gordito, ¿verdad? O flaquita, o quien sea. Eso, Dios quiere cuando nosotros decimos, Señor, úsame a mí en todos mis aspectos como humano y úsalo para tu gloria. Es allí a donde nosotros empezamos a ser personas que florecen, personas que son completas, personas que pueden y tienen la habilidad de enseñar la plenitud de Dios en este mundo. Es el Espíritu Santo que nos da esa habilidad. Miren lo que dice el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué miras aquí? Aquellos que son completos en Dios a través del Espíritu Santo son personas que tienen un nuevo cántico. Son unas personas que ahora ya no están oyendo solo, perdónenme mis hermanos mexicanos, ¿verdad? Pero oigan, cada vez que oigo una de esas rancheras, oye, casi me quiero cortar la vena, oye, porque es, se me fue, ¿verdad? O me traicionó, ¿verdad? Entonces todo es como que muy emocional, y quizás hay su lugar en eso, pero oye, cuando tú tienes otra perspectiva y otro ritmo, tú quieres, hey, voy a vivir, voy a gozar, vivir, la. Ya están diciendo, hey, calma. No, yo no estoy diciendo nada, yo solo estoy hablando la Biblia. No, algunos dicen, oye, esa es una canción. Sí, porque cuando tu vida cambia, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú has sido atrapado y tu corazón ha sido conquistado. Ahora tu canción al mundo no es, oye, mira cómo me traicionó aquella y cómo la quiero destrozar, sino que ahora tú dices, mira qué tan bello y maravilloso es Dios, que Él es mi todo, Él es más que suficiente, y aun cuando aquella me traicionó, Él la ama a Él la ama a ella, entonces yo la amaré a ella también. ¿Miras cómo cambia la canción? Ahora ya no estás diciendo, pues, ¿cómo voy a vengarme de aquel que me robó mi troca? ¿Verdad? No, sino que ahora estás diciendo, ¿cómo yo puedo, Señor, usar mis recursos? ¿Cómo yo puedo tener más dinero? Sí, no para vanagloriarme o decirle, miren, tengo más dinero. ¿Cómo yo puedo bendecir a otros? ¿Cómo yo puedo cumplir la misión de Dios? Miras que tu canto cambia. Ya no estás cantando lo que antes era, sino que estás cantando que ahora tu realidad ha sido cambiada y tu futuro está lleno de esperanza. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo es nuestro tiempo, talento y tesoro es usado para la gloria de Dios y es
capturado, ¿verdad?, y atrapado por el Espíritu de Dios, no podemos ser lo mismo. Somos personas diferentes. Somos personas que pueden atraer a otros y dicen, wow, esa es la paz que yo he andado buscando y ahora la miro, ¿verdad? La miro en Ramiro, la miro en Juan, la miro en Pedro, la miro en todos los que están aquí. Yo la miro y quiero más de eso. Porque ahora ya nuestra visión no está basada en las cosas temporales, que muchas veces son ilusión en nuestras vidas, sino que ahora nosotros buscamos los tesoros del reino de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estas son las tres cosas que pasan en nuestras vidas. Nuestra comunicación es transformada. Ahora hablamos amablemente la palabra de Dios y no imponemos nuestras opiniones como la verdad absoluta. Nuestra comunicación cambia. Alguien que está lleno del Espíritu Santo es alguien que es un deleite sentarme con esa persona. ¿No? Han tenido a personas en su vida, ¿verdad? Cuando te sientas con él, wow, a veces ni dijo nada, solo me dejó desahogar. Wow, qué lindo. Habló mucho solo en escucharme. Ves que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo es alguien que su comunicación no solo verbal, sino que no verbal, ¿verdad? Aquella que dicen que es 80% de nuestra comunicación es lo que yo hago con mis manos aquí ahorita. ¿Sí? Ustedes sabían eso, ¿verdad? Entonces todo eso cambia para la gloria de Dios. Esa es una de las primeras cosas que pasan cuando alguien ahora está lleno del Espíritu Santo. La segunda es su actitud. Nuestra actitud es transformada. Sabes, un amigo una vez me dijo, tu actitud va a determinar tu altitud. En otras maneras, en qué tan alto vas a poder entender y obtener una perspectiva mucho mayor, porque tu actitud cambia. Ahora ya no te estás metiendo en cositas que no tienen nada de valor, no sirven en tu vida espiritual, sino que ahora estás mirando una perspectiva diferente. Tu actitud cambia. Tú hasta creas el espacio para aquellos que no solo fracasan en tu propia vida y quizás pecan en contra de ti, pero también ahora tú empiezas a mirar a personas y aquellos que están en su alrededor, en tu trabajo, ¿verdad? Con tu familia, en las cosas que tú haces, hasta en la política. Tu actitud cambia. Ahora tú dices, Jesús es mi rey y no cualquier otro más. Tu actitud va a determinar la perspectiva y si vas a tener acceso a la perspectiva de Dios. Tu actitud cambiará y llegaremos a confiar en Dios en todas las cosas. Ves que alguien que es lleno del Espíritu Santo sabe que los sufrimientos momentáneos, temporales de esta vida son eso, temporales, no son eternos. Sabe de que aún cuando recibe un diagnóstico de cáncer, cuando recibe un diagnóstico, ¿verdad?, de enfermedad, o cuando tiene una situación que está fuera de su control, una persona llena del Espíritu Santo es templada. Es una persona que es firme en quien cree y no basa sus emociones en lo que otros están diciendo alrededor, sino que está basando su circunstancia en lo que Dios dice acerca de esa situación. Y como empecé, Dios no está sorprendido de nada. Él está en control total, y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, sabe que en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, ¿verdad? Cuando mi vida está todo yendo bien y todo positivo, y aun cuando las cosas se miran que, ¿verdad?, no para la tormenta y siguen una y otra vez, unas ola tras ola. Quizás tú estés en una situación así. Déjame te digo, confía en Dios y conéctate a través del Espíritu Santo a lo que Él está diciendo acerca de la situación y mirarás algo diferente. La tercera es, tus relaciones cambiarán. Ahora ya no vamos a buscar amistades que solo te ayuden a escapar tu realidad, te ayuden a escapar tu situación, sino que vas a buscar a personas que te recuerden, te aconsejen de una manera bíblica. Cuando situaciones están difíciles, ellos vienen y te dicen, ¿me permites enseñarte lo que la Biblia dice al respecto? Porque ves, uno ama a una persona cuando uno le dice la verdad. Cuando uno oculta la verdad,
es ahí donde uno está haciendo lo que el adversario mismo hace. Es afirmar mentiras en vez de informar con verdad. Que seamos personas que a través del Espíritu Santo nuestras relaciones sean transformadas y llegamos a someternos los unos a otros en vez de odiar a nuestros enemigos. Ves de que Pablo fue una persona llena del Espíritu Santo y él pudo mirar hasta personas que lo torturaron y él les contaba de la esperanza que él tenía en la persona de Jesús. Y hasta los guardias y aquellos que le daban y lo azotaban, él decía: Dios tiene un propósito para ti. Cuando tú miras a alguien que es lleno del Espíritu Santo, es alguien que en sus relaciones, sus amistades ahora son aquellas informadas por la verdad de Dios. Entonces los resultados de alguien lleno, de alguien agarrado, de alguien apretado, atrapado, conquistado por el Espíritu Santo, es lo que dice Gálatas 5, 22 al 23. Mira lo que dice. Pero el fruto del Espíritu, ese es un término, es un concepto agricultor, ¿verdad? Tú siembras y recibes el fruto de esa semilla. Entonces, cuando la semilla del Evangelio, basada en la persona de Jesús y empoderada por el Espíritu Santo, tu vista, tu perspectiva es iluminada, ahora tú dices: este es el fruto del Espíritu Santo. A ver, díganlo conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? La ley estaba para enseñar nuestra deficiencia, nuestra imperfección, y estaba señalando a Jesús, quien es perfecto. Entonces, miramos que es el fruto del Espíritu Santo es lo que muchos buscamos. Entonces, ¿qué significa ser ungido? Ungido es aquella persona en el cual la persona de Jesús es evidente en su vida. Y ahora su vida está apuntando y señalando. Ves que esa palabra unción o esa palabra ungir se usa en tres maneras. Es validar en el Antiguo Testamento. Es como se certificaba a ciertos reyes. Y ahí también el aceite se usaba para dar luz o mirar cómo iluminaba ciertos cuartos, ¿verdad? Las lámparas. Y también el aceite o la manera en que se ungía era para sanar. Alguien que es ungido es alguien que certifica el poder de Dios y el poder de Dios autentiza que Él es un hijo de Dios. Es alguien que es una luz en medio de las tinieblas y es alguien que lleva a la sanidad por sus palabras, por sus acciones, por sus deseos e intenciones. Entonces, personas ungidas son aquellas que apuntan a Dios y enseñan de que Él es la esperanza del mundo. Entonces, la siguiente vez cuando oigas: oh, esa persona es ungida, espero que estés diciendo: oh, esa persona se parece mucho a Jesús. Esa persona me anima, me inspira a buscar más de quién es Dios. Cuando nosotros entendemos quién es el Espíritu Santo y cómo es que Él nos ayuda a sanar, a traer sanidad no solo a nuestras propias situaciones, pero también a las situaciones de nuestros amigos y amistades que están a nuestro alrededor, nosotros buscamos más de operar bajo el Espíritu Santo. La última pregunta es: entonces, ¿cómo puedo saber si algo es del Espíritu Santo? Y ves de que cuando tú miras la evidencia de aquellos que operan bajo el Espíritu Santo, ellos están marcados por la exaltación hacia Dios y no hacia un hombre imperfecto. Alguien que se llama ungido es alguien que magnifica el nombre de Jesús y no exalta su propio nombre. ¿Me oyeron? Entonces no caigan por esos charlatanes que se llaman ungidos y que tienen palabras frescas de Dios. No, la palabra de Dios
debe ser en sí nuestro filtro para cualquier profesión o declaración de cualquier persona. Midámosla, filtrémosla a través de la palabra de Dios. Y mirarás que aquellos que sí son ungidos son aquellos que magnifican el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Por qué es que estudiamos la doctrina del Espíritu Santo? ¿Listos? Les voy a dar 3 maneras en que podemos aplicarla. Obvio, caminemos en el Espíritu, seamos llenos del Espíritu y oremos en todo momento en el Espíritu. Entonces, la primera es: todo creyente tiene el Espíritu Santo. El mandamiento es dejar que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser, que Él conquiste todo nuestro corazón, desde los negocios hasta nuestras decisiones financieras, desde las amistades que tenemos, desde las decisiones a donde vivamos, a donde queremos vivir, todo eso que sea informado por el Espíritu. 2, si somos cristianos, nuestra pregunta no debe ser cuánto del Espíritu Santo tenemos, sino cuánto de nuestro ser tiene capturado el Espíritu Santo. No caigas en la trampa de mirar que hay otros más ungidos que ti. No, cuando Cristo está en tu vida, tú eres una persona que está operando en el Espíritu Santo, y eso no significa que no eres tentado, sino que eres aún más, ¿verdad? Estás más vivo y sintonizado a que estamos en medio de una guerra espiritual. Y la 3 es el gozo, paz y amor y unidad que buscamos en nuestras relaciones. Solo la alcanzaremos al ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, matrimonios son restaurados. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, aquellos, ¿verdad?, que nosotros quizás miramos como enemigos, ahora los amamos porque Dios los ama. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida tiene propósito en cumplir la misión de Dios. Entonces, hermanos, tú y yo hemos sido llamados para sanar, para autenticar y para ser la luz en medio de tinieblas. Tú ahora, hoy mismo, si tú no conoces, ¿verdad?, acerca de esta historia de amor en cual Dios Padre envió a Dios Hijo y ahora nos empodera a través del Espíritu Santo, si tú no sabes esa buena noticia de que tú puedes tener acceso a la perspectiva, pero también a la ciudadanía del reino de Dios, ¿qué significa ser un ciudadano de un lugar? Es que tú tienes acceso a todos los beneficios basados bajo esa autoridad o ese gobierno. Entonces hoy, si tú no sigues, ¿verdad?, no sigues a este Dios que proclamamos, que es uno en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nuestras vidas no están llenas, no están capturadas, agarradas por el Espíritu Santo, hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día donde esa situación, donde tú sientes que ya no tienes esperanza, hoy puede cambiar. Porque Dios se manifiesta a través de no solo hablarte a ti, te está hablando ahorita. El Espíritu está moviendo y diciendo: es tiempo de accesar y entrar a mi reino. Y después, a través del estudio de la Biblia, tú serás más informado, crecerás. Y después, a través de una comunidad bíblica, es a donde tú serás guiado y juntos llegaremos a ser más como Jesús. Seremos llenos del Espíritu Santo. Cumpliremos su propósito. Amén. Déjeme orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, que nos revela que tú eres un ser activo. Eres el Verbo. Eres Dios, un Dios en 3 personas. Eres el único Dios, eres el soberano. Y el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar y vivir en este mundo quebrantado, y ahora vivir con los ojos y nuestra mirada en la eternidad. Y podemos experimentar el cielo aquí en la tierra cuando nosotros nos sometemos y en sí nos rendimos delante de tu señorío, tu gobierno, tu reino. Ahora podemos ser personas llenas de tu misión, llenas de tu corazón, llenas de tu amor, gozo y paz. Señor, ayúdanos a ser aquellos que seamos luz en medio de tiniebla a través del poder del Espíritu Santo. Te damos gracias
En nombre de Jesús. Amén.